Vico Uruguay auspicia y apoya la difusión de los principales contenidos de Sobre Ciencia. Se los contamos al inicio del programa y de alguna manera en el segmento anterior tuvimos un preámbulo. Vamos a conocer qué pasa cuando una investigación científica que nace en un laboratorio, como tanto trabajo que se hace en los centros de investigación, recorre su camino, supera, como veíamos en el informe anterior de Daniela, ¿no?, los umbrales de éxito y se va arrimando a ser un producto al cual ya podemos acudir. En este caso el recorrido tiene que ver con un producto que, y después veremos qué puede llegar a pasar o no, pero por ahora va a tener una salida al mercado veterinario y surge después de década y pico de trabajo de laboratorio en nuestro país, fundamentalmente en el Instituto Pasteur y también en Facultad de Veterinaria. Josefina Correa, Emiliano Tregas, bienvenidos a Sobre Ciencia ambos. Muchas gracias. Muchas gracias. Simplemente agregar que estamos hablando de que además de las carreras científicas de ambos, hoy son los responsables y cofundadores de una startup biotecnológica, de esas que a veces vemos en la tele, ¿no?, que les va bárbaro. Bueno, en Uruguay también las tenemos y en este caso una startup que está muy cerca de llegar a esa primera meta que es de colocar la investigación transformada en un producto de consumo. ¿Cómo es ese camino? Porque estamos hablando de mucho tiempo atrás. Hoy veía fotos desde los inicios y ahí se nota claramente. No veamos fotos. Sí. La culpa del inicio la tiene Emiliano. La tiene Emiliano y la tiene alguien que el año pasado fue reconocido con el Premio Nacional de Ciencias, ni más ni menos. Totalmente. Estamos hablando de Barbeito, ¿no? Luis Barbeito. Luis Barbeito, exactamente. Así que ahí también ya hay un primer reconocimiento. Pero, ¿cómo es este camino? ¿Cómo arranca todo esto? Arranca hace bastante tiempo, te diría ya casi 15 años, como un proyecto chiquito paralelo a las principales líneas de lo que era el laboratorio de neurodegeneración del Instituto Pasteur de Montevideo. Y fue un proyecto que poco a poco fue creciendo, mal financiado, con pocos recursos, poca gente dedicada a él, pero que bueno, que año tras año se iban acumulando evidencias de que podíamos tener algo entre manos interesante. Y en el 2020, en plena pandemia, nos dimos cuenta de que valía la pena pensar en cómo llevar todo ese conocimiento acumulado, que era el desarrollo de una vacuna para tratar enfermedades crónicas en mascotas, a la industria. Algo que los científicos generalmente no sabemos hacer. Nos quedamos muchas veces en la mesada, en el laboratorio, y seguimos investigando y publicando conocimiento, pero no hacemos esa transición del laboratorio al mercado. Y ahí es que entra a trabajar con nosotros Josefina Correa, que podrá contar cómo siguió la historia. Pero bueno, es una historia de muchos años de investigación básica y de investigación básica en las sombras. Y bueno, en el 2020 dijimos, esto lo tenemos que llevar al mercado. ¿Cómo hacemos? Nos enteramos de que José volvía a Uruguay en esa pandemia y la llamamos, le contamos el proyecto. Creo que le gustó, porque acá estamos, acá seguimos. 4 años después. Claro. Y bueno, y ahí surge, como decías vos, con Luis Barbeito, con la incorporación de José al equipo, surge la idea de fundar Receptiva para ahora sí buscar financiación específica, para financiar de manera fuerte este proyecto y bueno, intentar llevarlo al mercado. Josefina, vos también venís de la ciencia, vos también te capacitaste en ciencias biológicas, pero en esas idas y vueltas, como decía Emiliano, tuviste un pasaje bastante importante fuera del país, capacitaste. ¿En qué momento juntaste los dos mundos? Junté los dos mundos. A ver, soy bióloga, ¿verdad?, de formación. Trabajé varios años en Facultad de Ciencias, pero muy temprano en mi carrera, incluso antes de que se me ocurriera hacer un doctorado y todas esas cosas que hacemos los científicos, me di cuenta que en realidad lo mío iba por otro lado, que iba mucho más por el área de gestión de la ciencia. Seguía enamorada de lo que era el mundo científico, pero desde otro lado. Y ahí fue que me fui a Estados Unidos, donde estudié durante muchos años y trabajé también en lo que es innovación y transferencia tecnológica. Se te ocurrió acá. No es que te fuiste a hacer algo a Estados Unidos y viste otros modelos, ¿no? La idea es te fuiste En acá. realidad, la idea de cambiarme un poquito al lado de la gestión se me ocurrió acá. Trabajando en los laboratorios acá, un poco lo que a mí me pasaba era que necesitaba esa conexión entre la ciencia básica y la sociedad. Entonces, haciéndome preguntas, bueno, ¿cómo se hace esto? En aquel momento había pocas respuestas acá en el país. Hoy en día podemos hablar del ecosistema espectacular que se está formando. Y fue que sentí la necesidad de irme afuera, de estudiar, de capacitarme. Y ahí empecé a trabajar. Trabajé muchos años en una aceleradora de empresas
de base científica y bueno, un poco con esa expertise de lo que significa crear un ecosistema de biotecnología, lo que significa transformar productos de ciencia básica en un producto que podamos vender, algo comercializable. Ahí es que en 2020, como decía Emi, vuelvo a Uruguay. Ellos me contactan, se enteran que vuelvo al país y entre los tres, con Emi y con Luis, decidimos cofundar Ceptiva, un poco también con esas expertise un poco complementaria que teníamos y tenemos al día de hoy, que creo que también es lo que hace que esto siga adelante como una empresa hoy en día y ya no como un proyecto científico, si bien con una base científica súper importante y súper marcada. En esto de navegar entre el mundo de los negocios y el mundo de la ciencia, vuelvo a la ciencia por un ratito, hay muchas líneas de investigación y la de ustedes también tiene que ver dentro del Pasteur, que de alguna manera se tocan con los procesos inflamatorios. Sí. ¿No? Recuerdo muchas entrevistas con muchas personas del instituto que por distintos abordajes se meten, tienen un núcleo muy fuerte ahí, porque la inflamación aparentemente es algo que todos lo sufrimos, pero no es demasiado conocido. O sí. Estamos en proceso de... Lo que pasa es que cuando hablamos de inflamación hablamos del sistema inmune y el sistema inmune es de los pocos sistemas que toca todas las partes del individuo, ya sea humano o animal, y no es ajeno a ningún tipo de tejido, a ningún tipo de órgano, ya sea en el cerebro o en la periferia. El sistema inmune está presente y juega un rol fundamental. Y cuando se descontrola, se descompensa por cualquier motivo, es el sistema inmune el que provoca la inflamación, que puede ser aguda, que se resuelva rápidamente, o puede ser crónica. Y ahí se vuelve un problema complejo de tratar. Ya sea en el cáncer, ya sea en las enfermedades neurodegenerativas, ya sea en el dolor o en la dermatitis, se vuelve complejo de entender y de tratar y de solucionar. Y ahí es donde el instituto, tenés razón, que es un instituto que se dedica mucho a la biomedicina. Tiene laboratorios que van desde la microbiología hasta el cáncer. Te diría que transversalmente el sistema inmune o la inflamación los atraviesa a todos. Así que sí, tenemos un foco muy importante en lo que es inflamación y sobre todo en inflamación más de tipo crónica. Claro. Que aguda, en esa inflamación que se mantiene en el tiempo y causa mucho daño. Claro, esa respuesta evolutiva de nuestro organismo, que en definitiva es una primera barrera para tratar de resolver problemas, una defensa, cuando se descontrola, como bien decías vos, pasa a ser una fuente de problemas. Sí. Y ahí es donde hay que trabajar con eso. ¿Cómo es explicarle esto a un inversor, Josefina? Complejo. Créeme. Créeme, ahí está. Querer o reventar. A ver, depende de qué inversor. Lo que nos pasa mucho acá en Uruguay y en la región es que hay pocos inversores especializados en bio, llamémosle bio en general. Capaz que cuando te vas al norte, Estados Unidos, Europa, ya hay fondos de inversión especializados. Esto quiere decir que tienen gente en sus equipos que hablan ciencia. Claro. Y ahí es un poco más fácil el diálogo, claro, porque podemos mostrar datos, podemos contarles todo lo que hacemos. Acá hay mucho trabajo de educación, que es muy lindo también. Claro, claro. Es más... Hay que como que te lleva más tiempo, pero es muy lindo también y mucho de mi trabajo, sobre todo en la empresa, es tratar de transformar todo eso que hacemos en el laboratorio a nivel científico profundo en un lenguaje muy coloquial, muy fácil, entendible, no solo para los inversores, sino para otras personas y organizaciones que rodean y que son necesarias para que la empresa subsista y para poder seguir adelante. Esto es, el 90% de las personas con las que hablo diariamente no tienen base científica profunda, entonces es un trabajo súper lindo y súper importante el poder transmitir lo que hacemos, los resultados, las cosas a las que llegamos, de manera que todos lo puedan entender. En definitiva, estamos hablando, y para hacer un resumen de esta primera parte, de una investigación básica, como dijiste vos, con contratiempos, con poco financiamiento, pero que tuvo su promesa y que bueno, está en camino de cumplirla y de transformarse en un producto que es el primero de una posible sucesión de aplicaciones, porque además es un resultado que no se agota en una sola salida. Y para eso hubo que aprender a hacer negocios, educar inversores, conversar con los organismos públicos, bajar reticencias, pero hoy tenemos una startup
que ya tiene un grupo de gente trabajando, ya no hablamos de 2 o 3 personas en un laboratorio, sino de un equipo de gente y de cómo la ciencia empieza, todavía no quiero decir a generar ganancias, pero sí a dar trabajo, que es un montón. Ojalá dentro de poco sea generar ganancias. Claro, también, claro. Pero sin duda que lo primero que vos decís es ahí, generar trabajo. La biotecnología es parte de la economía del país. Somos un sector productivo más y que cada vez se esté viendo más cómo eso es importante. Nosotros hoy en día en Ceptiva empleamos 16 personas. No es trivial. Es una sola empresa, pero hay muchas que están haciendo cosas similares. En un país donde la economía la mueven las pymes, Sí. no como Uruguay, las MIPYMES, las micro y pequeñas empresas, que haya micro y pequeñas empresas de corte biotecnológico, está hablando de un ecosistema que se está renovando. Y no es poca cosa. Totalmente. ¿Quieren que le contemos a la gente de qué estamos hablando? Porque hasta ahora hemos hablado como de una cosa que está bajo de una sábana, ¿no? Acá un producto, un desarrollo que está por llegar. Estamos hablando de lo que sería la primera vacuna de fabricación, de desarrollo y fabricación nacional para combatir, y si lo digo mal me corrigen, el dolor crónico en perros provocado por artrosis. Exacto. Estamos correctos. ¿Quieren? Empezamos a ver unas placas para El definir. segundo producto es para combatir la dermatitis atópica en perros. Eso viene a continuación. A continuación. Y tenemos una serie de productos que están en estadios más tempranos de desarrollo, pero con la misma tecnología. Ahora vamos a hablar de eso. Pero primero, ¿qué es la artrosis? Porque a todo tarde o temprano nos va a doler una artrosis, pero no tenemos... Bueno, esperemos que no a todos. ¿Qué es eso, tío? Esperemos que no. A un gran porcentaje, a un gran porcentaje. Bueno, es una condición, una enfermedad generalmente de la articulación. Y hay algo interesante que pasa con la artrosis y el dolor que provoca a medida que pasa el tiempo. Y es que durante mucho tiempo la ciencia y la medicina consideraron este tipo de enfermedades como de uso y desgaste. Es decir, uno envejece, usa la articulación, el cartílago, que es en la pantalla se puede ver como algo azul, que es lo que recubre, ¿no?, el hueso en la articulación, se va desgastando. Y cuando eso se desgasta, hay un choque de hueso con hueso, hablando mal y pronto, y eso empieza a generar dolor. Bueno, hace ya unos cuantos años, diría más de una década, empezamos a entender que en realidad no era solamente envejecimiento y desgaste, sino que a esta condición precede durante años una inflamación crónica que se llama de bajo grado, porque durante muchos años no da síntomas, no hay una artrosis establecida, pero va degradando el cartílago, como se ve acá en la imagen. O sea que, si de te la entendí derecha. bien, al cartílago no lo degrada el uso, sino la inflamación. Exacto, Bien. exacto. Y ahí el sistema inmune juega un rol importante. ¿Por qué? Porque a estas articulaciones, que puede ser una rodilla, un codo, un hombro, etcétera, la columna, empiezan a infiltrarlo, empiezan a meterse ahí adentro distintas células que provienen del sistema inmune. Ahí lo vemos en la placa siguiente en más detalle. Exacto. Sí. Y algunas de estas células son capaces incluso de liberar algunas sustancias que degradan ese cartílago y hacen que se erosione. O sea, el cuerpo se hace trampas a sí mismo. Exacto. Digamos. El sistema inmune, tratando de corregir esa inflamación, termina por afectar lo que está protegiendo. Sí, exacto. No decimos que es una enfermedad autoinmune porque no lo es, ¿sí? Pero sí hay una lesión que se vuelve activa y que va progresando, sí se vuelve progresivo con el tiempo, que afecta al cartílago. Al degradarse el cartílago comienza a producirse una lesión en la articulación y eso después de un tiempo se transforma en la artrosis porque se empieza a remodelar el hueso, esa inflamación atrae más células, eso se vuelve crónico, cada vez peor, y ahí comienza el dolor por una cantidad de mecanismos complejos, ¿sí?, y vías del dolor. Pero no es solamente envejecimiento y desgaste, sino que la inflamación crónica juega un papel muy importante en la degradación de ese cartílago en las articulaciones. Porque si fuera envejecimiento y desgaste, uno podría pensar, como hacíamos la broma recién, que todos tarde o temprano lo vamos a tener. Sin Exacto. embargo, hay gente que desarrolla artrosis y hay gente que no la desarrolla. Totalmente. Y a edades más tempranas o más Claro, tardías. Exacto. ahí está. Sí, o tal vez relacionado a decir, bueno, un cartero que desgasta mucho más, porque camina mucho más, va a tener más posibilidad que un oficinista, cosa que no tiene nada que ver. No sé en el caso del cartero del oficinista, no tengo los números, Pero pensando en... pero podríamos pensar que sí, que no es lineal pensar en que una persona que tiene un mayor uso de la articulación va a generar una artrosis a una que tiene un menor uso, sino que estamos llenos de casos de personas con artrosis que son oficinistas. Exacto, Entonces, está bien. Por eso, ahí está. Vemos en la placa siguiente qué es lo que son las soluciones que hoy hay, porque en definitiva no es que estemos indefensos, pero las soluciones actuales. A ver, se le puede dar anticuerpos. Esto,
estamos hablando de un producto que va a salir a perros, pero hoy a un ser humano con artrosis también se le puede dar un fármaco basado en anticuerpos monoclonales, o solamente en etapa veterinaria es esto. No, en el caso específico del dolor crónico por artrosis, Sí. los anticuerpos monoclonales están habilitados o promovidos su uso en perros y gatos. Ok. ¿Sí? En humanos hubo un intento de aprobar anticuerpos monoclonales para tratar el dolor crónico y no fueron aprobados por la FDA ya hace unos cuantos años por el tema de los efectos secundarios Ok. que producía. ¿Qué es lo que tenemos acá? Aparte de que es caro, que requiere un tratamiento regular, su eficacia es limitada y ahí están los riesgos potenciales, que es lo que ustedes... De hecho se comenzó a desarrollar antes anticuerpos para humanos que para animales. Ajá. Y en los últimos años se probó esta estrategia terapéutica para animales, dio resultado, ¿sí? Es más seguro que en el humano, tiene un efecto terapéutico significativo. En cuanto a efectos secundarios, bueno, son terapias relativamente nuevas, están empezando a aparecer efectos secundarios no deseados de su uso, porque su uso es muy recurrente. Claro. Y lo que sí tienen es un muy alto costo. Claro. ¿Sí? Por ejemplo, en Sudamérica la penetrancia, que se le llama de estas terapias, es poca porque estamos hablando de arriba capaz de $100 mensuales para tratar un perro con artrosis o con dermatitis. Otra opción puede ser, y vemos en la placa siguiente, los antiinflamatorios. Exacto, los más convencionales que todos conocemos, que de nuevo son fármacos que sí tienen más tiempo en el mercado, son de menor costo. El problema es que en animales, también en humanos, pero sobre todo en animales, los efectos secundarios son bastante no deseados. Sobre todo en perros, los AINES, los antiinflamatorios no esteroideos, no voy a nombrar ninguna marca, pero todos los conocemos, en perros son similares, afectan bastante lo que es el sistema digestivo y sobre todo renal de los perros. Entonces su uso hay que hacerlo discontinuado y por lo tanto no terminan siendo una solución muy efectiva en condiciones tan crónicas como el dolor. Bien, vemos la placa siguiente donde ya nos metemos en la CEP01, que es el nombre de la vacuna, que no sé con qué nombre... Es el nombre doméstico, Claro, por el lo nombre menos. doméstico. Y Se el nos, 01 se nos ocurrió un día en un brainstorming impresionante. Brillante. De todo modo, que tenga un 1 quiere decir que va a haber un 2, pero eso lo dejamos para el final. ¿Qué es lo que pasa acá? Bien, nosotros ¿qué dijimos? Dijimos, bueno, nosotros sabemos cuáles son algunas de las sustancias o proteínas que provocan dolor, ¿sí? E inflamación. Y pensamos que podíamos hacer lo siguiente, vacunar, ¿sí? Generar una inmunización de tipo vacuna en un perro para que el propio sistema inmune del perro generara anticuerpos contra esas proteínas que le hacen daño a la articulación, ¿sí? No solamente las proteínas que provocan dolor, sino también aquellas que provocan inflamación. De tal manera de hacer como una especie de vacuna dual o bivalente que pegara por dos lados, en el dolor, en el síntoma, pero también en la causa, ¿sí? Para lograr como un tratamiento más holístico, más general, integral de la patología. Gracias. Entonces, uno vacuna al perro, el perro produce, su sistema inmune produce anticuerpos, esos anticuerpos van a neutralizar, ¿sí? A esas células inmunes o a esas proteínas que provocan dolor e inflamación. Eso hace que la inflamación disminuya y por lo tanto disminuye el dolor crónico y mejora la calidad de vida. Ni más ni menos. Y quiero ver en la última placa, la que nos queda pendiente, otro resumen de lo que son las propiedades y que tiene que ver con esto. No habíamos hablado también de que tiene un costo-beneficio bastante razonable, pero además, yo me quiero quedar en esto, es un efecto duradero porque ayuda a que el cartílago se recomponga además. Es una buena pregunta. Voy primero a la parte del costo-beneficio. Desde el primer día, desde que comenzamos con este proyecto que yo comentaba paralelo, chiquito, quisimos desarrollar algo que fuera de tipo universal y no solamente para un poco puñado de tutores de perros que pudieran costearlo. Quisimos hacer algo que fuera tecnológicamente económico de producir para que el costo final al propietario no fuera tan elevado. Por ahora venimos por ese camino y creo que lo estamos logrando. Y como te decía, sí, la idea es atacar la raíz del problema, no solamente el dolor, sí, no solamente bloquear o neutralizar el dolor, sino neutralizar la inflamación crónica que es la que está generando el daño a largo plazo. Logrando eso, podemos estimular procesos regenerativos, ¿sí? Que ayuden, no sé si a reparar, porque no tenemos evidencia científica que nos permita decir eso, pero sí creemos que podemos detener en gran medida la degeneración activa. De esa manera podemos lograr un efecto más duradero que con las terapias convencionales, ¿sí? Y que al mismo tiempo reduzca el dolor y mejore la calidad de vida.
Josefina, ¿en qué etapa está esto? Ya cerrando esta parte de explicación, hablamos de un desarrollo, dijimos varias veces que está cerca de llegar a las góndolas, por poner un nombre, al punto de venta, pero falta el último paso. El día que haya góndolas así me causó gracia. Falta el último paso. Sí, esto bueno, es un desarrollo que, como dijimos varias veces ya, hace muchísimos años que empezó un laboratorio de investigación básica. Hoy en día lo estamos desarrollando en Ceptiva. Hemos desarrollado, estamos en lo que se llama hoy ensayos clínicos, pruebas clínicas. ¿Qué es esto? Por un lado, tenemos que, para que este producto esté en el mercado vendiéndose, tener la habilitación, en el caso de Uruguay, del Ministerio. En cada país tiene su propio regulador. ¿Qué es lo que piden los reguladores? En definitiva, mostrar que el producto es seguro y es eficaz. Que sea seguro. En nuestro caso, ya lo probamos, tenemos una cantidad importante de perros que hemos vacunado en distintos estadios que prueba que el producto es completamente seguro, lo cual es muy importante. Es lo primero que se hace una vez que está formulado, que ya tenemos el vial de la vacuna pronto, probamos que sea seguro porque lo último que queremos es que le haga mal a alguien. Una vez que probamos que es seguro, bueno, perfecto con que sea seguro. Ahora, ¿es eficaz? ¿Hace lo que tiene que hacer? Es decir, en este caso, reducir los síntomas del dolor crónico, en el caso de otros productos, por ejemplo, reducir los síntomas de la dermatitis, etcétera. Eso es lo que estamos ahora probando. En este momento estamos haciendo ensayos clínicos para comprobar la eficacia de este producto de dolor crónico derivado de artrosis en perros. Y para esto estamos reclutando perros con tutores que quieran participar de este ensayo, para lo cual puedo contar un poco qué es lo que estamos buscando. Exacto, y mientras tanto yo voy a pedir que pongamos en pantalla un texto donde está el número de teléfono de contacto. Perfecto. Y sí, por favor. Estamos buscando perros que tengan artrosis, que no tengan ninguna otra enfermedad. Esto es importante porque no pueden tener, por ejemplo, enfermedades renales, hepáticas, oncológicas, etcétera. Solo pueden, en esta etapa por lo menos, son perros con artrosis, menores a 14 años, que vivan en Montevideo y área metropolitana, y que, bueno, que presenten un dolor por más de 3 meses, que es lo que se diagnostica como un dolor crónico. Y bueno, para contactarse pueden llamar al 096-498-300, que el teléfono aparece ahí en pantalla. Llamar o WhatsApp, pero ahí no es solamente entrar... Si es WhatsApp, mejor. Sí, vos... Mejor. Pero te digo, no solamente entrar, sino también sacarse dudas. Claro. Hay todo un proceso, hasta entrar al ensayo hay visitas Exacto, veterinario, ida y vuelta, conversación. Ustedes, a ver, evalúan no solamente si el perro está en condiciones, también si los tutores se comprometen con lo que tiene que ser una continuidad de ¿cuánto tiempo? ¿3 meses? Sí, más o menos. 3 meses. Obviamente, ahí lo que pueden hacer los tutores que tengan perros con estas condiciones es llamar al teléfono, y lo que va a pasar rápidamente es que los atiende la veterinaria, una de las veterinarias de nuestro equipo, donde le hace una serie de preguntas iniciales para ver que, bueno, que realmente pueda calificar para participar, y después van los veterinarios a la casa, hacen una evaluación profunda. Una vez que el perro es admitido en el ensayo, ahí recibe la vacunación sin costo alguno, y todas las administraciones son en las casas. Entonces no tienen que moverse, no tienen que ir a ningún lado, la vacunación es sin costo y a domicilio. Nuevamente, porque hay gente que fue a buscar la virome. Nuevamente el teléfono y lento, a ver. 096-498-300. Perfecto. Lo dijiste muy claramente y me vuelvo a lo que fue el informe de Daniela en el bloque anterior. Es un ensayo clínico, con lo cual, para que el resultado sea validado, la mitad de los participantes a ciegas pueden recibir placebo, la otra mitad... Y sobre el final del tratamiento, si yo no entiendo mal, corríjanme, quienes puedan haber recibido el placebo quedan habilitados para recibir el tratamiento correcto una vez que se termine el ensayo, ¿es correcto? Exacto, sí. Perfecto. Emiliano y Josefina, yo les quiero dar el presente que le entregamos a los invitados de Sobre Ciencia, que tiene que ver con la colección. Quiero mostrar porque hemos ido mostrando. Ística Objetos nos ha preparado cosas que tienen que ver con los 5 años de Sobre Ciencia, y no habíamos mostrado la tote. Se dice tote, ¿no? O bueno, está. Bueno. Ponele. Bolsa. Que tiene, ahí está la bolsa, una bolsa muy piola, científica, que solamente la van a tener quienes visiten Sobre Ciencia, al igual que los mousepad o las tazas que ya fuimos dando. Así que nada, allá se llevan los vuestros. Ojalá que sea para llevar el que se lleve la bolsa para llevar la primera muestra de la vacuna. De la vacuna. Para terminar y despedirlos, hablamos de dermatitis, hablamos de una sucesión de eventuales futuros productos. ¿Qué más hay en el laboratorio que puede ser resultado de los próximos pasos? Dermatitis
es una condición en perros que tiene mayor incidencia y prevalencia que el dolor y además afecta a perros mucho más jóvenes que los que son afectados por dolor y por artrosis. Ya estamos haciendo un ensayo clínico también en perros con tutores que viven con dermatitis atópica. Este caso es un ensayo que está cerrado, no estamos reclutando activamente y está a cargo de una especialista latinoamericana en la temática en dermatitis en mascotas, que es Erika Gastromán y Daniela Vidal. Es un ensayo que viene muy bien, sí está llegando casi a la mitad ya de su ejecución y bueno, esperamos en los próximos meses también tener estos resultados. Y después, bueno, hay en el pipeline otros productos para caballos, para gatos, ¿sí? Tanto en dolor crónico como en obesidad y bueno, hay una cantidad de cosas en desarrollo. Hace unos días un amigo me decía, para personas no hay, y le digo, bueno, quién sabe. La ciencia tiene sus tiempos, ¿no? Sí. Ya vamos a llegar, ya vamos a llegar. La ciencia tiene sus tiempos. Exacto. Nos han consultado, pero no, por ahora es solamente para perros. Solo quiero aclarar al final ahí que dijiste un poco lo de dermatitis. En el caso de dolor, el ensayo clínico que estamos realizando es en conjunto con Facultad de Veterinaria. Eso, lo iba a decir, perfecto. Y está liderado por Nadia Crocignani, que es la experta en nuestro país, cualquier veterinario te lo puede decir, en lo que es dolor. Así que estamos también muy contentos de que esto sea así. Está bien. El ensayo no termina hasta que Facultad de Veterinaria no valida todo, supervisa paso a paso, es la autoridad que lo El valida. equipo clínico que tenemos es de primer nivel. Espectacular. Josefina Emiliano, muchas gracias por venir a Sobre Ciencia y bueno, suerte. Daremos la noticia cuando... Esto está en el mercado, lo pueden ir a comprar. Exacto. Mientras tanto, lo pueden tener sin costo en el ensayo. Exacto. Muchas gracias. Un placer, Gustavo. Muchas gracias. Cerramos nuestro programa de hoy. Esto sí que es ciencia, y da gusto. Nos vemos la semana que viene acá en TV Ciudad.